Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sinceramente quiero hacer una felicitación al comité organizador por este maravilloso congreso. Y entonces queda muy a tono el tema que vamos a hablar nosotros ahora, que es el tema de cáncer. Y me gustaría hablar con ustedes pues una hora más o menos de cáncer. Y es que es bien importante estos conocimientos, especialmente para todos aquellos que quieran estudiar la carrera de medicina, porque les va a tocar atender y ver a muchos pacientes con cáncer. Y es un tema que yo quiero que conozcan y que lo puedan hablar con naturalidad, Entonces, les comento que yo soy cirujano oncólogo, que también soy profesor de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y que estoy involucrado todo el día con atender pacientes de cáncer. Yo me encargo de hacer las cirugías en los pacientes con cáncer. El día de hoy vamos a tocar estos temas, vamos a hablar del cáncer, les voy a explicar qué es el cáncer, cuáles son las causas, poniendo un especial énfasis en los factores ambientales y los factores genéticos. Vamos a hablar cómo detectar el cáncer de forma temprana, cómo hacer su diagnóstico bien hecho, tipificarlo y el tratamiento del cáncer. Les digo que mucha gente me pregunta casi todos los días, con mucha frecuencia, del cáncer. Me dicen, doctor, oiga, ¿y qué causa el cáncer? Y doctor, ¿el cáncer es hereditario? Y doctor, ¿por qué hay mucha gente que se está enfermando de cáncer hoy en día? Y es que el cáncer es el tema de moda, es una enfermedad común y va a salir mejor librado aquel que conozca más acerca del cáncer, el que sepa prevenirlo y quien esté mejor familiarizado con su diagnóstico y tratamiento. Hoy en día los profesionales de la salud debemos tener un conocimiento mucho mayor al que tenían los médicos de generaciones anteriores. Por eso, en esta conferencia voy a exponer de una manera clara y concisa los conocimientos más importantes en relación al cáncer. Vamos a hablar de las causas del cáncer, de cómo hacer el diagnóstico de una manera temprana y de cómo establecer la etapa del cáncer, cómo mejor tratarlo. Vamos a hablar de cáncer y primero lo primero. Para poder hablar de cáncer y para poderles enseñar acerca del cáncer, es bien importante que le perdamos el miedo a la palabra cáncer. Desafortunadamente, decir cáncer causa en nosotros un sentimiento de angustia, de miedo a lo desconocido, de memorias antiguas de pacientes en quimioterapia o con cáncer avanzado, memorias que ya no son reales. Y por eso, pues muchas veces preferimos evitar hablar del cáncer. Y esta gráfica lo demuestra. Yo no quiero saber que tiene cáncer, mejor no me digas. Y entonces lo dejamos a un lado. Y la consecuencia de esto es que hay hoy en día una información enorme, una desinformación enorme en relación al cáncer. En algunos casos se mantiene secreto y en otros se toman decisiones malas por falta de conocimiento. Existe en la comunidad de nosotros un tabú acerca del cáncer que nos ha limitado bastante al momento de intentar combatir la enfermedad. Entonces es importante perderle el miedo al cáncer. Es importante que podamos hablar con naturalidad del cáncer. Y es que entre mejor lo comprendamos, mejor vamos a poder evitarlo y tratarlo cuando se presente en nosotros o en alguno de nuestros familiares. Por eso yo les digo el día de hoy, les quiero pedir un gran favor y les pido a ustedes con todo respeto que digan en alto la palabra cáncer. En serio, por favor, vamos a decirlo juntos. Yo quisiera que lo dijéramos juntos. Cáncer, 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 ¿verdad? Y es que y yo me siento mucho mejor, se siente como si nos quitáramos ese peso encima, como el elefante grande del cuarto que no queremos hablar de él y ahora ya podemos hablar de él con más tranquilidad. Y vamos a hablar del cáncer, ahora sí, con todas las ganas. Y es que el cáncer es bien común, muy, muy frecuente. Y un dicho que cualquier aspirante a medicina debe de conocer es que las cosas comunes pues son comunes y que cuando ves un paciente pues sospeches primero en las patologías más comunes antes de las patologías raras. Y hoy en día el cáncer es lo frecuente, es lo común. De acuerdo a estadísticas actuales, 1 de cada 3 personas se va a enfermar de cáncer en su vida.
O sea, si nos contamos nosotros, pues aquí somos bastantes que probablemente tengamos que atender a nosotros o a un familiar de cáncer en el resto de nuestra vida. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres se curan y nada más el 30% de las personas eventualmente se mueren de cáncer. El 70% de las veces la paciente sale ganando. Y esto ocurre siempre y cuando ella acuda con su médico y reciba un tratamiento científico para su enfermedad. Desafortunadamente, sin embargo, todavía muchas personas se mueren de cáncer, muchas más de las que nos gustaría. El cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados. Casi el 20% de todas las muertes son consecuencia de cáncer. Y hay que resaltar que no todos los casos son iguales. En algunos casos, algunos tipos de cáncer, las estadísticas son muy buenas. Por ejemplo, cuando un niño se enferma de cáncer, 80% de las veces se curan de cáncer. Cuando los cánceres más frecuentes que nos encontramos, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, esos se curan en un 95% de las veces. O sea, casi todo mundo se puede curar de la enfermedad. No es así para otros cánceres. El cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas son cánceres más malos y nada más el 10% de esas personas se pueden curar de cáncer. Los cánceres más comunes son estos. Miren, en las mujeres el cáncer más común es el cáncer de mama y en los hombres el cáncer más común es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de pulmón y del cáncer de colon. Viendo en causas de muerte, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Muy bien, ahora vamos a decir qué es el cáncer. ¿Cuál es la definición más aceptada? Yo se los quiero explicar a ustedes de una forma sencilla, con manzanas y naranjas, que ustedes lo puedan comprender. Y fíjense, lo voy a tratar de explicar de una forma fácil. Y resulta que en el cuerpo todos tenemos billones de células, ¿verdad? Y que todas estas células están organizadas en órganos, en el hígado, en el pulmón, el cerebro, en todos nuestros órganos están llenos de células, ¿verdad? Estas células del organismo están constantemente cambiándose. Células nuevas nacen, células antiguas se mueren. Claro, esto ocurre más frecuente en algunos órganos, como en la piel o en la parte de adentro del intestino, el recambio celular es mayor. Cuando se cambia una célula, traspasa la información genética a una célula nueva que nace, y esto es un proceso normal. A veces, cuando crece una célula nueva, puede desarrollarse una mutación, se llama. Una mutación es un cambio en la información genética de las células. Con frecuencia, estas mutaciones no significan mucho. Pueden hacer que la célula se muera y no pasa nada. De vez en cuando ocurre una mutación que hace que la célula esté constantemente creciendo o dividiéndose, que se formen más y más células y que se vaya a formar un grupo de células malas que se va a llamar un tumor. Un tumor se refiere básicamente a un grupo de células juntas. Y hay dos tipos de tumores. Los tumores, estos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Y las siguientes son las tres características que distinguen a los tumores entre benignos y malignos. Fíjense, la diferencia es que en los tumores malignos, estos tienden a invadir los tejidos vecinos. Los benignos se quedan todos confinados en una cápsula. Cuando un tumor es maligno, estos también pueden llegar a causar metástasis o depósitos a distancia. Y los tumores malos, los malignos, también pueden regresar después de operarse. Uno lo puede operar muy bien y después tener una recurrencia del cáncer. El término cáncer se utiliza nada más para los tumores malignos. De esta manera se explica cómo todo el cáncer de una persona siempre crece a partir de una sola célula. Con el tiempo se forman grupos de células malignas que juntas forman un cáncer. Este comienza a crecer de tamaño y conforme crece puede verse en contacto con conductos linfáticos y vasos sanguíneos. Aquí está un cáncer que va y una de sus células la suelta hacia dentro de un vaso sanguíneo o hacia dentro de un conducto linfático.
Y de esta manera, esta celulita puede ir a acabar en otro órgano y causar metástasis. Y realmente los cánceres crecen lentamente, ¿eh? Se toman varios años para que una célula maligna forme un tumor y varios años más para que crezca y se disemine por el cuerpo. Pero bueno, ya todo esto, ¿qué causa el cáncer? Y es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y una pregunta que yo sí quiero hacer un esfuerzo muy grande en responderla, en la medida de lo posible. Porque si lo hago bien, pues me voy a ganar su confianza y chance hasta me nominen para el premio Nobel. Yo quiero responder la pregunta de qué causa el cáncer. Y es que, fíjense, honestamente, la mayoría de las veces cuando estamos frente a un paciente con cáncer, no sabemos qué lo causó. Levantamos los hombros, le decimos, pues no sé por qué tiene usted cáncer, no parece ser nada que usted hizo, no es nada que usted dejó de hacer, sino que pues así le tocó, mala suerte, ¿verdad? Sin embargo, para algunos otros pacientes sí tenemos una indicación clara de por qué tiene cáncer. Y existen factores ambientales o factores hereditarios que con el tiempo pueden llevar al desarrollo de cáncer. Vamos a tocar un poquito primero los factores ambientales, el medio ambiente, ¿verdad? A veces cuando decimos medio ambiente pensamos en un bosque y un río y peces, pero pues el medio ambiente es todos los factores que interactúan con nosotros, la comida que comemos, el aire que respiramos, el medio ambiente, cómo están las cosas. Y miren, para que ocurra un cáncer debe existir un cambio genético en las células. Hay muchos factores fuera del cuerpo que juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer. La dieta, el fumar, el tomar alcohol, los niveles hormonales y la exposición a algunos virus o sustancias químicas pueden causar mutaciones genéticas en las células que lleven al desarrollo de cáncer. Los científicos estiman que en 2 de cada 3 cánceres está involucrado algún factor ambiental. Lo bueno es que la mayoría de los factores ambientales ligados al cáncer se pueden modificar si hacemos un cambio en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, mira, si todas las personas que fuman dejaran de fumar, podríamos eliminar por completo hasta una tercera parte de todos los cánceres. El dejar de fumar es el factor por sí solo que más impacto puede tener en nuestra vida futura y en disminuir las posibilidades de que tuviéramos cáncer. La asociación entre fumar cigarros y el cáncer de pulmón es muy clara y aumenta con el tiempo. Aquí hay otra tabla de sustancias que se asocian con el desarrollo de cáncer. Ya les platiqué que el fumar pues, causa cáncer, pero hay otros factores que vale la pena que conozcan, porque así los pueden evitar en su vida diaria. Si alguien tiene, por ejemplo, cirrosis del hígado porque toma mucho o por hepatitis, puede con el tiempo desarrollar cáncer de hígado. Si alguien, hay unas sustancias que se llaman nitratos que se utilizan como preservadores de la comida y se han visto asociadas al desarrollo de cáncer de vejiga. Hay una historia muy grande acerca del asbesto, un material que se utilizaba en la construcción anteriormente en las casas antiguas, y este asbesto al inhalarse puede después desarrollarse cáncer de la pleura, un cáncer muy malo. Virus, como el virus del papiloma humano. Ahora sabemos que casi todos los cánceres de cérvix están ligados al desarrollo del virus del papiloma humano. O un virus del estómago que se llama el virus de Helicobacter pylori que causa cáncer del estómago. Son cánceres causados por una sustancia en el medio ambiente. El sol causa con el tiempo desarrollo de melanoma o otros cánceres de la piel. Y la radiación externa puede causar sarcomas. Vamos a hablar del cáncer hereditario también, porque este es un área bien importante. La mayoría de las veces no sabemos qué causa el cáncer, pero hay unos pacientes donde sí le damos y podemos tener un impacto bien grande en prevenir el desarrollo de cáncer. Y es que por mucho tiempo se ha conocido que en determinadas familias el desarrollo de cáncer es más común y con frecuencia se trata del mismo tipo de cáncer y lo desarrollan más temprano de lo habitual. Se estima que en aproximadamente el 15% de los cánceres existe una asociación familiar, pero en el 5%, en este pedacito,
de los cánceres, estos cánceres son hereditarios. O sea, que el riesgo de desarrollar cáncer se transmite de generación en generación, con patrones claramente identificados. Un patrón autosómico dominante o autosómico recesivo, o el que se llama patrón de transmisión ligado al X. Es un ejemplo claro de un pedigrí, o sea, una familia en donde hay cáncer de ovario y cáncer de mama. Este es el sujeto que acudió a consulta y su mamá y su tía se enfermaron de cáncer de mama y de cáncer de ovario, que tenía una prima que se enfermó de cáncer de mama y que su abuelita se enfermó de cáncer de ovario. Había en esta familia limitada ya 4 pacientes con cáncer del mismo tipo, un ejemplo claro de una familia con cáncer hereditario. En muchos de los casos de cáncer hereditario, los científicos ya han identificado una mutación en los genes de la persona, la cual se puede transmitir a su descendencia. Y a mí nada me apasiona más que el hablar de los síndromes de cáncer hereditario. Y es que es bien importante poder identificar estas personas, porque si las encontramos podemos en ellos prevenir el desarrollo de cáncer. Y es que fíjense, mira, la mayoría de las veces nos toca a nosotros los médicos sentarnos en un escritorio y estamos ahí sentados. Y del otro lado hay un paciente y casi siempre el paciente tiene cáncer. Y vamos nosotros a tratar de curar el cáncer. Y ponemos todas nuestras ganas, nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestra energía para tratar de curarlo de cáncer. Y a veces sí lo logramos, pero tenemos que darle cirugía y quimioterapia y radiación, intervenciones que tienen un impacto grande en la calidad de vida de esa persona. Y a veces no lo logramos, el paciente se muere de cáncer. Pero cuando el cáncer es hereditario, sí lo podemos prevenir. Y no tenemos que esperar a que la siguiente generación o la subsecuente le vaya a dar cáncer y le vaya a morir de cáncer. A veces podemos prevenir el cáncer con cirugías sencillas, con riesgos o efectos muy limitados, ¿verdad? Y es que cuando prevenimos el cáncer siempre somos efectivos. Curamos casi a todos los pacientes. Pero cuando intentamos curar el cáncer no siempre somos efectivos. Y si prevenimos el cáncer en esa persona, podemos entonces prevenir de cáncer también o curar el cáncer en los hijos y en sus hijos y en los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Y con un solo paciente que ustedes identifiquen con síndrome de cáncer hereditario, pueden tener un impacto inmenso sobre la comunidad. Curar de cáncer a cientos o miles de personas de generaciones subsecuentes. Entonces ahí está el impacto grande que se puede tener si ponemos atención a estos síndromes de cáncer hereditario. De tal manera que es muy importante que estemos atentos a circunstancias que nos hagan sospechar de un paciente con posible cáncer hereditario. ¿Y cuáles son esas circunstancias? ¿Cuándo ustedes van a pensar que el cáncer puede ser hereditario? Miren, si ustedes en la historia clínica toman una historia familiar y se dan cuenta que hay varios familiares con el mismo tipo de cáncer del paciente, ahí deben de sospechar de un cáncer hereditario. Si, por ejemplo, ven una paciente que ha tenido 2 cánceres, no es normal tampoco eso y deben de sospechar de un cáncer hereditario. Cuando ven gente muy joven con cáncer, la gente se enferma de cáncer frecuentemente en la edad avanzada. Pero si se enferman jóvenes con cáncer, pues eso no es normal y deben de sospecharlo y tratar de buscar si esto es un cáncer hereditario. Porque estas personas sí se pueden beneficiar de un proceso de consultoría genética para establecer si es posible que su cáncer sea hereditario. Por eso es importante que todos nosotros tengamos conocimiento de nuestra historia familiar en relación al cáncer. Idealmente que todos nosotros construyamos un árbol genealógico del cáncer, como el que les muestro aquí. Y que llevemos un registro de nuestros pacientes y de quién se enfermó de cáncer y a qué edad y qué tipo de cáncer fue. Y es que el identificar síndromes de cáncer hereditario es de lo más importante que podemos hacer para prevenir el desarrollo de cáncer. Este es un punto muy importante para todos los médicos, el tamizaje. Es una oportunidad que tenemos de diagnosticar el cáncer de forma temprana.
no de prevenirlo, pero sí de diagnosticarlo de forma temprana. Y fíjense, tamizaje es una palabra, puede que sea nueva para algunos de ustedes, pero se refiere a un estudio que se le realiza a la población sana para identificar el cáncer de forma temprana y entonces poder tratarlo cuando existen mayores posibilidades de curarse. Es un tema muy importante porque el cáncer es bien común y porque el éxito de nuestras intervenciones es mayor en cuanto más pequeño se encuentre el tumor. Aprovechamos que el cáncer crece muy lentamente para buscar intervenir más temprano. Desafortunadamente, en muchas ocasiones no podemos evitar el desarrollo de cáncer, pero si estamos atentos a programas de tamizaje, sí podemos diagnosticarlo a tiempo y así mejorar nuestras posibilidades de curarnos de cáncer. Quiero que sepan que no es fácil desarrollar un programa de tamizaje para el cáncer, porque es difícil. Fíjense, todos los tipos de cáncer tienen diferentes manifestaciones clínicas y no es posible contar con un estudio para todos los cánceres. De tal manera que tenemos que enfocarnos en los tipos de cánceres más comunes. Estas son las 4 condiciones con las que debe de contar un método de tamizaje para ser efectivo. O sea, si quisiéramos establecer un estudio para saber si tenemos cáncer, tienes que encontrar un estudio que cumpla con estas 4 características. O sea, que un estudio sea, que el cáncer que se va a diagnosticar sea común, pues si no tendríamos que checar a muchísimas personas para diagnosticar un solo tipo de cáncer. Entonces no se puede hacer tamizaje más que para los cánceres más comunes. Que el estudio no cause daños, obviamente, si no, pues sale peor el caldo que las albóndigas. ¿Para qué no hacemos un estudio si nos va a lastimar? Que el estudio sea sencillo y barato, ¿verdad? No, si el estudio es muy complicado o muy caro, pues no hay quien lo aguante. Y que el estudio que se utilice y que haga que si detectamos este cáncer a tiempo, haga que la persona viva más o mejor. De nada serviría diagnosticar un cáncer y que no pudiéramos nosotros intervenir, que la persona de todas formas tendría la misma expectativa de vida. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, les quiero enseñar las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer. Es importante, estas recomendaciones son para la población en general. ¿Qué pueden hacer ustedes, sus hermanos, sus papás y sus tíos para diagnosticar el cáncer temprano? Es importante señalar que estas recomendaciones se han cambiado recientemente y que con el tiempo pues probablemente se van a volver a cambiar, que las recomendaciones se escriben en base a la evidencia científica de la cual disponemos hoy en día. Estos son cánceres comunes que les voy a enseñar y las recomendaciones. Miren, el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres y las recomendaciones de tamizaje son las siguientes. Se recomienda que todas las mujeres a partir de los 40 años de edad se realicen una mamografía y se le realicen una mamografía una vez al año hasta en la edad adulta, ¿verdad? Las mujeres más jóvenes, las mujeres que están antes de los 40 años de edad, no es necesario que hagamos mamografías, sino con que de vez en cuando vayan con su médico a un examen físico, un examen del seno, que les permita detectar alguna anormalidad. O que si la mujer al conocer su cuerpo se detecta alguna lesión, alguna bolita, pues que lo haga saber a su médico tratante. El cáncer de colon es el tercer cáncer más común. Y aquí le puede dar a los hombres y las mujeres. Lo que se recomienda para el diagnóstico temprano del cáncer de colon es un estudio de colonoscopía. Es un estudio que revisa por adentro todo el intestino grueso y detecta a ver si hay pólipos o tumores. Y es que estos pólipos se tardan tiempo en crecerse, en formarse un cáncer y en crecer. Hay otras opciones que no son las más recomendables. Para el cáncer de cervix, antes era muy común, ahorita ya lo es menos, pero para ello se recomienda el Papa Nicolau, es un estudio sencillo que hace su ginecólogo. Antes se recomendaba que el Papa Nicolau se hiciera frecuentemente cada año. Como el cáncer de cervix ya no es tan común, pues ahora recomendamos hacer el Papa Nicolau cada 3 años, ¿verdad? Para las mujeres en edad que tienen una vida sexual activa. Mujeres muy jóvenes o ya de mayor edad no necesitan estudiarse
y obviamente aquellas que se les ha hecho una histerectomía no necesitan un Papa Nicolau. El cáncer de pulmón está asociado con el fumar, y si eres fumador, entonces probablemente te vayas a enfermar de cáncer de pulmón, y hay una opción de tamizaje actual, y este es un TAC de tórax, un TAC especial que dan un nivel bajo de radiación, pero es nada más para los fumadores y para gente que está sana y tiene entre 55 y 74 años de edad. El cáncer de próstata, esto ha sido muy controversial, el diagnosticar el cáncer de próstata, porque por un momento empezamos a hacer muchos estudios de tamizaje y detectábamos muchos cánceres de próstata, y ustedes saben que de repente la gente no se moría de cáncer de la próstata, pero sí se hacían cirugías y tratamientos de radioterapia. Entonces hoy en día la Sociedad Americana de Cáncer recomienda que los hombres tomen una decisión informada acerca de realizarse o no estudios para detectar cáncer de próstata, porque las investigaciones no han comprobado que los beneficios de checarse sean mayores a los riesgos de los estudios y del tratamiento correspondiente. Lo que sí está claro es que los hombres no deben de hacerse estudios si no conocen de antemano los beneficios y los riesgos de los estudios para detectar el cáncer. Si decides hacerte el estudio, entonces a partir de los 50 años se recomienda que hables con tu médico, un urólogo, y discutas estos beneficios y estos riesgos para decidir si quieres estudiarte, y si quieres estudiarte, el estudio de elección es el antígeno prostático específico. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguimos o nos pasamos una pausa? ¿Seguimos? Bueno, vamos a hablar del diagnóstico. Es que quiero hacer una pausa porque esa parte que voy a hablar es bien importante, es bien importante para ustedes médicos, el hacer un buen diagnóstico de cáncer. Todo lo que sigue va a depender en que el diagnóstico se haya hecho bien. Y hacer un diagnóstico de cáncer es un tema de extrema importancia, que no se puede tomar a la ligera. Para un paciente, un diagnóstico de cáncer le cambia por completo la vida, le causa una preocupación mayor. Además, un diagnóstico de cáncer nos lleva a los médicos a establecer un tratamiento acorde y a estimar un pronóstico. Todas las decisiones médicas, estudios e intervenciones subsecuentes van a ser basados en que el diagnóstico inicial se haya realizado correctamente. Y entonces creo que para ustedes está claro que esta parte se debe de hacer bien, con un margen de error mínimo o inexistente. Y es por eso que, en mi opinión, se debe de invertir mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo en hacer el diagnóstico más preciso posible. Que el diagnóstico sea realizado por verdaderos profesionales de la oncología, que sean apoyados en todos los estudios que sean necesarios, útiles para establecerlo. Para hacer el diagnóstico de cáncer, frecuentemente se requiere de tomar una biopsia, es decir, una biopsia es tomar un pedacito, tomar un pequeño fragmento para que éste pueda ser analizado bajo el microscopio por un patólogo. Y que el patólogo puede entonces dar un reporte o sugerir estudios adicionales para establecer el diagnóstico con más precisión. En el reporte de patología buscamos que este sea realizado por un patólogo de suma experiencia, que esté lo más detallado posible, que nos ayude a tomar una decisión. Y entonces, si los datos clínicos, los que ustedes vieron en la historia clínica, en los exámenes, coinciden con el diagnóstico de patología, un profesional de la oncología puede entonces hacer un diagnóstico de cáncer. Y después del diagnóstico sigue, y cuando hago esa pregunta, la mayoría de la gente me dice, pues el tratamiento, doctor. Pero en el cáncer no. En el cáncer vamos a hacer las cosas un poquito más lentos, más despacito, con más cuidado. Y es que a veces muchos quisiéramos entrar de lleno con el tratamiento, una cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc. Pero yo quiero recomendarles que hagamos otra pausa, que nos enfoquemos en un paso importante que se llama la etapificación del cáncer. Y es que pues no todos los cánceres son iguales y el tratamiento de determinado cáncer es diferente. Depende del tipo de cáncer y depende de qué tan avanzada esté la enfermedad. Cuando el cáncer está localizado, chiquito, este se puede curar con una cirugía sencilla. Cuando el cáncer es metastásico, está en todo el cuerpo, pues se trata con quimioterapia, no con cirugía. Y de tal manera que una vez hecho el diagnóstico y antes de establecer el tratamiento, se recomienda hacer estudios que nos permitan establecer si hay metástasis en alguna otra parte del cuerpo. Los estudios que se necesitan son diferentes,
para cada cáncer, y pueden ser estudios sencillos como una radiografía o estudios complejos como un PET scan. Y entonces es en base a este proceso de etapificación que podemos separar el cáncer en 3 grandes grupos. El cáncer puede ser un cáncer localizado, puede ser un cáncer localmente avanzado o un cáncer metastásico. Localizado es que está chiquito, nada más en el órgano, y que uno lo puede quitar completo y curar al paciente de cáncer. Localmente avanzados son tumores grandes o tumores que también están en los ganglios, que a veces se necesita cirugía y otro tratamiento para poderlo atender, quimioterapia o radiación. Y el cáncer metastásico pues es un cáncer diseminado, que no se puede curar con una cirugía y que requiere de un tratamiento sistémico a todo el cuerpo. Y entonces, además, dependiendo de la etapa en la que se encuentra en cáncer, este tiene implicaciones en el pronóstico de la enfermedad. Es decir, nos permite estimar así a grandes rasgos pues cuál va a ser la sobrevida de la enfermedad. Aquí un cáncer temprano tiene buena sobrevida y un cáncer avanzado tiene una sobrevida pobre, ¿verdad? Y es que es muy difícil, de entrada les digo que es muy difícil que un médico les diga a un paciente pues cuánto tiempo va a vivir. De repente los pacientes preguntan, oye doctor, ¿y cuánto tiempo me queda de vida? Y uno pues realmente no puede saber, puedes estimarlo o tener una idea general, pero nunca puedes saber a ciencia cierta, depende del paciente y del tipo de cáncer que tenga y del tratamiento que reciba y de algo que se llama la biología tumoral, o sea, cómo se comporta ese cáncer, si es agresivo, si es de lento crecimiento, si es un cáncer especial, ¿verdad? Bueno, y entonces ahora sí ya vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento. Ya estamos listos, ustedes y yo, para curar el cáncer. Pero pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Se necesita cirugía, radiación, quimioterapia o una combinación de ambas. Se puede tratar aquí o mejor que se vaya a otro hospital, que se vaya a Estados Unidos o puede ser en nuestra casa, no sabemos, ¿verdad? En este paso es útil que la paciente reciba cuanta más información pueda obtener acerca del tratamiento de su cáncer. Yo les digo a los pacientes que busquen información confiable. En el internet pueden encontrar buenas fuentes de información. Les digo que pidan una consulta de segunda opinión. Lo que queremos es trabajar con pacientes empoderados, pacientes que tienen la información, pacientes que te ayudan a que el tratamiento sea de un nivel más avanzado en el conocimiento médico. Y de parte de los médicos es importante que revisemos el caso con detalle, que veamos todas las posibles formas de tratarlo y que entre los médicos nos pongamos de acuerdo y establezcamos una estrategia clara de tratamiento, que nos dé las máximas posibilidades de curar la enfermedad, que nos basemos en la evidencia científica y que usemos las guías clínicas de lo que ya está comprobado que es lo mejor para determinado tipo de cáncer. Es decir, el tratamiento que se establece pues no es porque yo digo o porque el doctor dijo, es porque lo que está claro que va a ser mejor para curar a ese paciente de cáncer. El tratamiento debe de ser consensado entre todos los médicos. No se vale que un médico diga una cosa y otro diga otra cosa y el paciente se quede en medio sin saber qué hacer, sino que debe de ser multidisciplinario. La atención multidisciplinaria del cáncer se refiere a la atención del cáncer en grupos de médicos de diferentes especialidades y que en conjunto ayuden a desarrollar una estrategia de tratamiento conjunta. Se ha demostrado que cuando el cáncer se atiende en grupos multidisciplinarios existen varios beneficios. Entre ellos, pues el paciente entiende mejor el proceso de atención, se le explica más, es un paciente más informado. Segundo, se hacen menos y mejores estudios, nada más los estudios precisos que el paciente necesita. El tratamiento se inicia más pronto porque la gente se pone de acuerdo y no tiene el paciente que estar visitando diferentes consultorios médicos. Y porque las posibilidades de que un paciente se cure de cáncer son mayores si el tratamiento se establece de forma multidisciplinaria. Miren, para tratar el cáncer hay así en general 3 formas grandes de tratar el cáncer. Tú puedes operar el cáncer, cirugía, o puedes darle medicinas, quimioterapia, o puedes darle radiación. Y la cirugía es la que yo hago, ¿verdad? Es la técnica más antigua, la más efectiva todavía para la mayoría de los cánceres sólidos.
y se utiliza preferentemente cuando un cáncer está localizado y que permita eliminarlo completo. Si tú vas a hacer cirugía para el cáncer, es importante que lo quites todo el tumor, es decir, que tengas márgenes libres, ¿verdad? Que quites también parte del tejido sano adyacente al tumor. Y que estos márgenes se confirmen que son negativos bajo el microscopio. Que además operes los ganglios cercanos, porque algunos de los cánceres se van a los ganglios. Otra forma de atender el cáncer es con quimioterapia, con medicinas para combatir el cáncer. Hay dos tipos de quimioterapia, la quimioterapia tradicional y la quimioterapia nueva, las quimioterapias de blanco molecular. Estas quimioterapias tradicionales pues tienen su efecto sobre las células del cuerpo que se están dividiendo y aprovecha que las células con cáncer se dividen más rápido y entonces mata a esas células primero. Es un tratamiento sistémico, un tratamiento que se va a todo el cuerpo y hay medicamentos de quimioterapia que son muy efectivos para eliminar el cáncer. Se utiliza preferentemente en el cáncer metastásico y junto con la cirugía o la radioterapia en otros tipos de cáncer. También se puede utilizar en pacientes que ya están operados de cáncer y cuando se utiliza después de una cirugía se le llama quimioterapia adyuvante. Y la tercera forma es la radioterapia, o sea, la radioterapia aprovecha el efecto que tienen los rayos X para matar a las células de cáncer. Al igual que la cirugía es un tratamiento local, nada más en el pedacito en donde está el tumor. A veces se usa antes de la cirugía para hacer que el tumor se haga chiquito y después operar a ese paciente. Y hemos hecho grandes avances recientemente en el tratamiento del cáncer. Hoy en día contamos con terapias más efectivas y que nos permiten tratar al paciente, pero preservando una mejor calidad de vida en el paciente. Y hay algunos ejemplos que les puedo comentar, y tengo tres que quiero comentar. En la cirugía, un ejemplo, por ejemplo, es ahora lo que se llama el ganglio centinela. Antes, cuando alguien tenía cáncer, se quitaban todos los ganglios. Por ejemplo, para el cáncer de mama, se quitaban todos los ganglios de la axila. Y ahora el ganglio centinela nos permite identificar a los ganglios más cercanos al tumor y quitar esos nada más, en vez de tener que quitar el resto de los ganglios y así evitar complicaciones o efectos secundarios que pudiera tener la disección axilar. En la quimioterapia ahora tenemos quimioterapias nuevas, inteligentes, de blanco molecular, que a veces son pastillas en vez de medicinas por la vena. Estas pastillas tienen un efecto mucho más específico, van nada más a las células con cáncer, son mucho más efectivas y tienen mucho menos efectos secundarios por consecuencia. En la radioterapia pues hay mejores máquinas, hay una técnica de radioterapia que se llama radioterapia conformada o en tercera dimensión, donde el radioterapeuta puede encontrar nada más el área que se debe radiar y no darle radioterapia a otros órganos adyacentes que son importantes, ¿verdad? Y entonces con estas técnicas modernas podemos curar a la mayoría de los pacientes con cáncer. Y eso hace que exista en nuestra comunidad muchos sobrevivientes. Ahora todo el día nosotros estamos caminando en el campus y vamos a estar conviviendo con gente que sobrevivió al cáncer, que tuvo una experiencia de cáncer y que salió adelante. Y entonces los tratamientos actuales van enfocados a preservar la calidad de vida, a permitir que todas estas personas pues, puedan continuar siendo miembros activos de nuestra comunidad, ¿verdad? Que ellos estén bien física y mentalmente y que sean productivos. Sin embargo, pues hay ocasiones en donde no salen las cosas como quisiéramos, ¿verdad? A veces pasa que le ponemos todas las ganas, todo el esfuerzo, el conocimiento, la dedicación y no podemos curar al paciente de cáncer. A pesar de nuestros mayores deseos, no podemos hacer que esta persona viva más o mejor. Y hay personas que se van a morir de cáncer y no vamos a poder hacer nada para evitarlo. Y es bien importante que ustedes como médicos puedan reconocer esta circunstancia, porque si no podemos prolongar la vida de esas personas, sí podemos darles calidad de vida. Hay pacientes que requieren de especialistas en cuidados paliativos, cuyo enfoque es completamente diferente al del resto de los médicos. Ayudan a que la persona muera con dignidad, sin sufrir y con calidad de vida.
no que necesariamente esté viviendo nada más tiempo, no más por no más, ¿verdad? Y entonces estamos llegando al final de nuestra presentación. Aquí hemos hablado ya mucho ahorita este día acerca de los avances del cáncer, de la prevención del cáncer, del diagnóstico, de la etapificación, del tratamiento moderno del cáncer. Les digo que la mayoría de las veces el cáncer se cura y que podemos hacerlo preservando al máximo su calidad de vida. Y pues hoy están bien las cosas, hay un aire de esperanza en relación al cáncer. Son muy buenas épocas para enfermarse de cáncer. Si alguno de ustedes está interesado, ahorita es cuando, las cosas salen bien. Pero, híjole, sinceramente todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y hoy en día muchas personas se mueren de cáncer todavía y a veces no podemos hacer nada para evitarlo. Todavía muchas personas se diagnostican de cáncer de forma tardía, muy triste, cuando el éxito del tratamiento es mucho menor. A veces, a pesar de esfuerzos como pues muchas personas no se hacen los estudios de tamizaje porque no quieren, realmente no los conocen. También, híjole, me da pena decirles, pero muchos de los tratamientos modernos que les digo, a veces no están accesibles para la mayoría de la población de México. Nada más algunos hospitales o algunos médicos tienen acceso a esos tratamientos. Y muchas personas se siguen tratando con tecnología y recurso humano de décadas pasadas. Hoy en día, muchos pacientes con cáncer se siguen tratando por médicos individuales, que a veces practican sin apego a las guías de manejo. Yo creo que a los médicos del futuro les va a tocar ver y atender a muchos más pacientes con cáncer. Y es bien importante que reciban un entrenamiento mucho más completo que el que recibimos nosotros, que estén al día con las mejores estrategias y las formas de manejo. Creo que el reto todavía es mayúsculo. Entonces creo que es responsabilidad de todos nosotros aquí tenemos que hacer un cambio, porque hay mucho por hacer y tú puedes hacer algo para mejorar la situación actual. Todo esto puede mejorar si hablamos de cáncer. Se trata nada más de hablar de cáncer con naturalidad, sin tenerle miedo. Y si conocer mejor al cáncer, aprenderlo a diagnosticar a tiempo, tratarlo bien tratado. Esto empieza contigo mismo, después con tus familiares cercanos y con tus amigos. Por favor, hablen de cáncer con ellos. Pregúntenles acerca de cánceres en la familia. Recuérdenles los estudios de tamizaje. Explíquenles que el cáncer se cura con frecuencia y que no le tengan miedo al cáncer. Por favor, ayúdenos a transmitir este mensaje de esperanza. Necesitamos de su ayuda. Van a ver que de esta manera vamos a poder tener un impacto grandísimo en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra comunidad y en nuestro país. Muchas gracias por el tiempo que me dedican el día de hoy y claro que estoy disponible para preguntas. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Gracias, doctor, por su conferencia, por su interesante conferencia. ¿Alguna pregunta que tengan? Dulce. Muchas felicidades por su conferencia, muy interesante. Y quería preguntarle con respecto a lo que mencionó de las mamografías después de los 40 años. Una vez estuve en una conferencia también donde había mucha polémica, porque la expectativa de vida de las mujeres, pues ahorita es aproximadamente 75, 78 años. Y hacerse una mamografía al año significa más de 35 mamografías en su vida. Y uno de los médicos mencionó, eso fue en Estados Unidos, que el exponerse a la radiación por 10 años en mamografía era lo mismo estar expuesto, haber estado viviendo en Hiroshima o Nagasaki, la misma cantidad de radiación. Y que esos 10 años, después de 10 años, había probabilidades de que desarrollara cáncer por la mamografía. No sé qué opinión tenga al respecto. Sí, gracias. Gracias por su comentario. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Gracias. Es un tema controversial. Ha habido muchos artículos y cambios en relación a la mamografía. Y realmente no queremos hacer estudios de más y tampoco queremos hacer estudios de menos. Y tenemos que encontrar el justo medio, donde el estudio realmente detecte el cáncer más temprano que si no se hubiera hecho el estudio
y donde no sea un exceso de estudios o que el estudio no tenga riesgos, como les explicaba en las 4 indicaciones del estudio de tamizaje. El tema de la mamografía se ha estudiado con detalle y se ha visto que, híjole, es casi igual si te haces una mamografía una vez al año o si te haces una mamografía cada 2 años. Como el cáncer crece lentamente, realmente no tiene un impacto en las posibilidades de que te mueras de cáncer si la mamografía te la haces una vez al año en vez de cada 2 años. Y entonces hay un grupo en Estados Unidos que se encarga de medir pues el costo de los estudios y los riesgos de los estudios, y ellos pusieron un publicado que dijeron que recomendaban que la mamografía se hiciera cada 2 años en vez de cada año. Eso hizo que muchísimas mujeres y muchísimas asociaciones de cáncer de mama se enojaran y les preocuparan que eso significara que las mujeres ahora decidieran hacérsela cada 3 años o cada 4 años. Que el mensaje que diéramos fuera que la mamografía no es tan importante. Entonces han tenido mucho cuidado en cambiar la recomendación, y la recomendación hoy en día queda igual, una vez al año. Sabemos que muchas mujeres, aunque les digamos una vez al año, se la hacen cada 2 años o dejan pasar un poquito más de tiempo. En relación al efecto de la radiación, yo creo que es exagerado un poquito el comparar el nivel de radiación de Hiroshima y Nagasaki con las mamografías, porque la cantidad de radiación que le llega a una persona con una mamografía es minúscula, es bien poquitita. Y entonces, yo no soy médico radiólogo, pero sí le puedo explicar que una mamografía te da como menos de 100 veces la radiación que te llegaría por un TAC, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, realmente no creemos los médicos que tenga un impacto real sobre el desarrollo de cánceres futuros. Si uno se hiciera una mamografía una vez al año, de los 40 hasta los, no sé, 65 años, porque también es hasta cuándo. O sea, hay que, porque de repente llegamos y tenemos personas con más edad que se siguen haciendo estudios y llega un punto donde ya no hay un costo-beneficio, ya no es necesario, ¿verdad? Si una persona tiene una edad muy avanzada, pues probablemente ya no se vaya a morir de cáncer, tenga otros problemas médicos. Entonces sí es un tema muy interesante, muy controversial, pero la recomendación, el consenso de los médicos, de los pacientes con cáncer de mama, de las asociaciones, es que la información que le demos a la comunidad sea a partir de los 40 años hacerse una mamografía una vez al año. Nada más una mamografía, no ultrasonido, no resonancia. Tampoco recomendamos que las personas menos de 40 años se hagan mamografías, porque las posibilidades de que tengan cáncer de mama son bien poquitas. Y importante, esto aplica para la población en general, no es para las personas que tienen una historia familiar de cáncer, porque si en tu familia hay varias personas con cáncer de mama o cáncer de mama temprano, entonces usted tiene que revisar, la persona tiene que revisarse pues más frecuente, ¿verdad? Probablemente más temprano. Muchas gracias, doctor, por su conferencia, y a nombre del comité organizador le quiero hacer un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias.